Adelante, doctor Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estamos? Esto es Panorama Criminal en pie de nota. Voy a comenzar con una pregunta. Esta es, ¿qué tienen en común Nemesio Ceguera, quien fuera líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Heriberto Lascano durante muchos años, dirigente de los Zetas, Miguel Félix Gallardo, que fue el primer gran narco de este país con el cártel de Guadalajara, Juan José Esparragoz el Azul, un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, o Hernán Bermúdez Requena, quien fuera el secretario de Seguridad de Tabasco? Pues todos y cada uno de ellos, además de ser connotados narcotraficantes, en su momento fueron o policías o militares. Y ese es el tema de hoy. Es decir, cómo las policías y el ejército se han convertido en semillero de formación de los siguientes capos, sicarios u operadores del narco. Esto debe preocuparnos no solo porque personas que se supone que estaban encargadas de protegernos, de garantizar la seguridad y de combatir a los narcos, hoy están del otro lado, sino también porque recibieron formación especializada. Es decir, muchos de ellos fueron formados incluso por agencias de los Estados Unidos, fueron entrenados en el uso de armas, saben los protocolos y los mecanismos de operación, conocen las entrañas del sistema. Y uno podrá pensar que era un problema de narcos de hace mucho tiempo, pero no, es un problema latente y bastante reciente. El ejemplo más claro lo ofrece la detención de Misael Guerrero, alias el Güero Pin, encargado de los Chapitos en la zona sur de Sinaloa. Porque cuando fue arrestado la semana pasada, iba acompañado por Hilario Martínez, ex director de seguridad del municipio de Escuinapa. Es decir, quien hasta hace unos meses protegía a la población, hoy trabaja para el crimen organizado. Y esta tendencia es bastante añeja. En realidad podemos encontrar casos desde las décadas de los 70s, de incluso 60s o 50s. Pero quizá todo comenzó, o al menos en un gran esquema, con Miguel Félix Gallardo. Les comentaba, Miguel Félix Gallardo fue el fundador del cártel de Guadalajara, el único capo en este país que ha podido usar como mote, como alias, el jefe de jefes, porque en realidad lo era en su momento. Es decir, en los años 80 no había capo más importante en este país que Miguel Félix Gallardo. Logró generar un esquema en donde los distintos jefes de plaza regionales le rendían informes y le compartían sus ganancias. Pero lo que pocos saben es que él comenzó en la policía judicial y también fue guardaespaldas de Leopoldo Sánchez Celis, quien fuera gobernador de Sinaloa. Y uno pensará, bueno, pasó de esas posiciones al narco, pero en realidad la complejidad es más profunda. Porque desde esas posiciones comenzó a tejer las relaciones que le permitieron conformar el cártel de Guadalajara. De hecho, desde esa posición reclutó a otras personas. En la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, reclutó a Juan José Esparragoza el Azul, que ya lo mencioné, y a Rafael Aguilar Guajardo. ¿Quiénes eran estas personas? Primero, Juan José Esparragoza el Azul fue jefe de seguridad con Miguel Félix Gallardo, pero a la muerte de él sirvió con Amado Carrillo en el cártel de Juárez y luego se convirtió en una de las figuras más preeminentes del cártel de Sinaloa. Estuvo al mismo nivel que el Chapo Guzmán, que el Mayo Zambada, que Ignacio Coronel. Es decir, eran los cuatro líderes que pues, después
fueron abatiendo ¿cómo se llama?, arrestando. Incluso se tienen serias dudas sobre la muerte de Juan José Esparragosa. Rafael Aguilar Guajardo, por el contrario, fue mandado por Félix Gallardo como jefe de plaza de Ciudad Juárez. Y a la postre fundó, junto con Amado Carrillo, el Cártel de Juárez. De hecho, fue el mentor de Amado Carrillo. Pero ejemplos más recientes podemos citar a Nemesio Ceguera, quien durante diferentes años, durante un periodo largo de años, no solo fue integrante del Cártel del Milenio, sino fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues él fue policía municipal en los municipios de Tomatlán y de Cabo Corrientes en Jalisco. Lo más grave del asunto es que precisamente fue policía en estos municipios después de ser deportado de los Estados Unidos, porque en California vendía droga, lo deportaron a México y entonces entró a trabajar a estas corporaciones de policía, donde sirvió precisamente al Cártel del Milenio, y esto le permitió una mejor transición y poder ser incorporado a esta organización. Pero quizá el ejemplo más paradigmático, el que todos recordamos, es el de los Zetas, como una unidad del ejército entrenada en Estados Unidos, el grupo de aeromóvil de fuerzas especiales, los GAFES, una unidad completa desertó para integrarse al cártel del Golfo y después hacer su propia organización. Osiel Cárdenas Guillén, en su momento, quería guardaespaldas, contactó a Arturo Guzmán de Sena, un teniente del ejército, que convenció a otros 41 personas de pasarse al cártel del Golfo. Después, con el tiempo, con el arresto, con la deportación de Osiel Cárdenas, se separaron los Zetas, hicieron su propia organización y Heriberto Lascano se quedó al mando a la muerte de Arturo Guzmán de Sena. Sin embargo, pues no solo ellos dos formaban parte de estos militares, sino prácticamente la mayor parte de los miembros originales de los Zetas. Y también podemos encontrar en las policías comunitarias diferentes casos. Es decir, Celso Ortega Rosas, alias El Ardillo, quien fundó los Ardillos, formaba parte de las policías comunitarias. Onésimo Marquina, el líder de los Tlacos, igual. Y Nicolás Sierra, el líder de los Viagras, Juan José Farías, el líder de Cárteles Unidos, o Miguel Gallegos, del Cártel de Sucurán. Todos ellos formaron parte de las autodefensas que en su momento Arturo Castillo, enviado especial de Peña Nieto para la pacificación de Sinaloa, los uniformó como policías rurales. Pero ante este panorama en donde existen múltiples casos, digo, solo les conté los más representativos, donde existen múltiples casos de policías y militares que pasan a crimen organizado, ¿qué podemos hacer? Lo primero es tener más controles para el reclutamiento. O sea, es decir, están fallando los exámenes de control de confianza y tenemos que ajustar los diferentes parámetros para evitar o hacer que el filtro sea más riguroso. Tenemos que hacer seguimiento financiero de todos los que forman parte de una corporación de seguridad. Tenemos que fortalecer las oficinas de control interno para que hagan investigaciones de los casos donde se tenga sospechas de infiltración. También tenemos que mejorar las condiciones laborales, las prestaciones, los salarios de los elementos de seguridad, precisamente porque el aspecto económico es uno de los ganchos que usa el crimen organizado para reclutarlos. Y tenemos que generar una base de datos en donde el iris, las huellas digitales, el ADN, la voz de cada uno de quienes integran las corporaciones
a todos los niveles, a nivel municipal, estatal y federal, estén precisamente catalogadas de tal manera que, por ejemplo, si en el futuro se intercepta una llamada, esta se pueda contrastar con la base de datos y saber si esa persona fue policía, fue militar y quién es esta persona en particular. Y obviamente, pues la formación ética que tiene que venir en todos los niveles. Pues, excelente martes, nos vemos el siguiente. Esto fue Panorama Criminal. Muchísimas gracias, Luis.